Problema 1. Los ojos de una persona están a una altura de 1,80 metros del suelo. Apartado A. ¿Cuál es la altura máxima a la que se puede colocar la parte inferior de un espejo para que esa persona pueda ver sus pies? Apartado B. ¿Cuál es la altura mínima a la que se puede colocar la parte superior del espejo para que se pueda ver de cuerpo entero? Vamos a partir de una situación donde suponemos que el espejo está en una posición bastante elevada respecto del suelo. Para que esta persona pueda ver sus pies, un rayo que parta del pie y rebote en el primer punto que se encuentre del espejo, en el rebote este rayo tendría que incidir en sus ojos. Vemos que en esta situación se tiene que cumplir, por supuesto, siempre la ley de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y este rayo reflejado va a una altura más alta que los ojos. Por tanto, en esta situación no podría ver los pies. Vamos a situar la parte más baja del espejo a la mitad de altura de la persona. La característica del punto del espejo donde el ojo va a ver reflejado los pies es que está situado a la mitad de la altura de la persona. Este punto equidista de los pies y de los ojos, por lo que los ángulos que forma la normal con estas dos direcciones son idénticos. Esto permite que el rayo que sale del pie rebote en ese punto del espejo, cumpliendo la ley de la reflexión, y acabe incidiendo en el ojo. ¿Qué pasaría si el espejo está más bajo que la altura media de la persona? En este caso vería su pie e incluso zonas más adelantadas. Vamos a observar el rayo que parte del pie y llega al punto más bajo del espejo. En este caso hacemos el rayo reflejado, que va a cumplir que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y va a incidir por debajo del ojo de la persona. Con este rayo el ojo no podría ver el pie, pero sabemos que de un punto parten infinitos rayos. Puedo coger otro rayo que va a incidir en un punto del espejo que está a mitad de altura de la persona y, cumpliéndose las leyes de la reflexión, vemos que este rayo va a incidir en el ojo. Entonces, aquí puede seguir viendo el pie, incluso zonas más adelantadas a su pie. Cabría preguntarnos si esta solución que acabamos de obtener es únicamente para la posición en la que se ha colocado el espejo. Bien, vamos a poner el espejo a diferentes distancias de la persona y vamos a ver si se cumple de la misma manera o no se va a cumplir. Vemos que independientemente de lo lejos que se coloque el espejo de la persona, el punto en el que se va a cumplir que el rayo incidente y el rayo reflejado forman un mismo ángulo de tal manera que lo que parte del pie llega al ojo, va a ocurrir siempre en un punto del espejo que coincida con la altura media de la persona, independientemente de lo lejos que esté el espejo. Vamos ahora a solventar el apartado B de este ejercicio. Si una persona mira directamente al espejo, en perpendicular a la superficie del espejo, vemos que este rayo incidente se refleja rebotando de manera que viene en la misma trayectoria y por tanto verá sus ojos en un punto del espejo que está a idéntica altura. Para que el ojo pueda ver la parte superior de la cabeza, pasa una cosa similar con lo que ocurre para ver los pies, por lo que nos vamos a ahorrar la explicación. Simplemente el espejo tiene que extenderse más allá de los ojos una distancia igual a la mitad de la altura que va desde los ojos hasta la parte superior de la cabeza. Conclusión. Para vernos de cuerpo entero en un espejo, este tiene que tener la parte inferior colocada a mitad de nuestra altura y la parte superior terminar un poco más allá de la altura de nuestros ojos. Por tanto, la longitud total del espejo tendrá que ser como mínimo un poco mayor que la mitad de nuestra estatura. Problema 2. Por medio de un espejo cóncavo se quiere proyectar la imagen de un objeto de tamaño 1 centímetro sobre una pantalla plana, de modo que la imagen sea invertida y de tamaño 3 centímetros. Sabiendo que la pantalla ha de estar colocada a 2 metros del objeto, calcular. Apartado A, las distancias del objeto y de la imagen al espejo, efectuando su construcción geométrica. Apartado B, el radio del espejo y la distancia focal. Vamos a empezar
por hacer un dibujo donde representamos este sistema y sobre el propio dibujo colocamos todos los datos. Antes de continuar con la resolución del problema, vamos a repasar el criterio de signos DIN que se aplican en estos ejercicios. Asociamos la idea de que el eje óptico horizontal va a ser el eje X y el eje Y será un eje vertical que pasa por el vértice del espejo. Por asociación con el criterio de signos que se sigue en un sistema de ejes cartesianos, tendríamos que todo lo que está a la izquierda del vértice tendrá signo negativo. Todo lo que está a la derecha del vértice tendrá signo positivo. Todo lo que está hacia arriba del vértice tendrá signo positivo y todo lo que está por debajo del vértice tendrá signo negativo. Lo siguiente es saber en qué sitio tengo que posicionar el objeto para que con este tipo de espejo me dé una imagen invertida y de mayor tamaño. Sabemos que hay 5 posibles sitios para colocarlo. Más allá del centro de curvatura, justamente colocado en el centro de curvatura, entre el centro de curvatura y el foco, colocado en el mismo foco y entre el foco y el vértice. Para saber en cuál de estas posiciones se produce este tipo de imagen, tengo dos posibilidades. Una, o me lo sé de memoria el tipo de imagen que forma en función del sitio donde se coloca, o bien lo que puedo hacer es el método de prueba y error, trial and error, ¿no? Que sería, lo voy colocando en los diferentes sitios, voy hallando la imagen y voy a ver en cuál se me va a producir este tipo de imagen. Vamos a suponer ya que lo sabemos y este tipo de imagen mayor e invertida ocurre cuando el objeto está situado entre el centro de curvatura y el foco. Vamos entonces a descubrir cómo va a ser la imagen. Para ello vamos a utilizar dos rayos. Cogemos en primer lugar el rayo paralelo. Desde la parte superior del objeto lanzamos un rayo paralelo que al rebotar en el espejo va a pasar por el punto focal. Y el segundo rayo que vamos a utilizar va a ser el rayo radial. Mando un rayo que va desde el centro de curvatura hacia el espejo, pasando por el punto extremo del objeto. Entonces, este rayo va a rebotar de manera perpendicular a esa parte de la superficie del espejo y rebota siguiendo la misma trayectoria, pero ahora en sentido inverso. Donde estos dos rayos se cruzan, se me va a formar el extremo del objeto. Vemos entonces que vamos a tener una imagen mayor que el objeto e invertida. Podría trazar el tercer rayo, que sería el rayo focal, y tendría que intersectar en el mismo punto, pero ya no va a ser necesario. Además, si el dibujo no está muy bien hecho, como en este caso, puede que ese tercer rayo no se intersecte en el mismo punto de los otros dos, como debería de hacer, así que es mejor no arriesgarse. Le llamamos S a la distancia que va desde el objeto al vértice y S' a la distancia que va desde la imagen al vértice. Viendo el criterio de signos que hemos mencionado antes, tanto S como S', como el radio de curvatura de este espejo, van a tener signo negativo. La altura del objeto será positiva y la altura de la imagen será negativa. Para resolver el apartado A vamos a aplicar la ecuación del aumento lateral para este tipo de espejos esféricos. Esta ecuación dice que la altura de la imagen, Y', partido de la altura del objeto Y, será igual a menos la distancia desde donde se forma la imagen al vértice dividido de la distancia de donde está el objeto al vértice. Sustituyo por valores, la altura de la imagen es menos 0,03, la altura del objeto es 0,01 menos S' partido por S. Aquí tengo estas dos incógnitas, de momento que no las sé. Pero el enunciado me da un dato que me va a permitir plantear una segunda ecuación, de manera que voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas y entonces lo podré resolver. Me dice que la distancia entre el objeto y la imagen son 2 metros. Mirando esta figura, vemos que la distancia S' menos la distancia S van a ser estos 2 metros. Estas distancias consideradas en valores absolutos, sin tener en cuenta los signos. Entonces, lo que valga S' sin signo, restándole la longitud que vale S,
sin signo será igual a 2. Esta ecuación, poniendo las longitudes con sus signos correspondientes, quedaría de esta manera. S' es negativo y S también. Como S lleva un signo menos delante, quedaría al final positivo. Se restaría de S', que es mayor, y el resultado sería menos 2. Tengo ahora dos ecuaciones con dos incógnitas, lo resuelvo y me da que la distancia objeto es 1 metro hacia la izquierda y la distancia imagen es menos 3 metros hacia la izquierda. En el apartado B vamos a calcular primero la distancia focal y después el radio. Para la distancia focal aplico la ecuación esta de 1 partido de S' más 1 partido de S es igual a 1 partido de F. Sustituyo por valores, S' vale menos 3, S vale menos 1 y despejo F. Me sale menos 0,75 metros. Ya me sale con el signo que tiene esta distancia focal. Sabemos que los espejos esféricos, el foco está a la mitad de distancia del radio. Aplicando esta ecuación, F igual a R partido por 2, sustituyo por valores, despejo y me sale que el radio es menos 1,5 metros, informándome de que este radio está hacia el lado izquierdo del vértice. Problema 3. Un espejo esférico cóncavo tiene un radio de 10 centímetros. Apartado A. Determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto de 5 centímetros de altura que se encuentra frente al mismo, a la distancia de 15 centímetros. ¿Cómo es la imagen obtenida? Efectuar la construcción geométrica de dicha imagen. Y apartado B. ¿Dónde se debe de colocar el objeto para que su imagen tenga el mismo tamaño? Vamos a empezar de nuevo por hacer la representación gráfica de este sistema y sobre esa representación gráfica ponemos ya todos los datos. Lo ideal es ponerlo todo ya en el sistema internacional para no tenernos que preocupar después y además con el signo de criterios DIN. Voy a colocar entonces todos los datos sobre el dibujo. Me dice que el radio de curvatura es 10 centímetros, es la distancia que va desde el centro de curvatura hasta el vértice y como está del lado izquierdo pongo menos 0,1. Me dice que el objeto está situado a 15 centímetros, luego será menos 0,15 puesto en metros y la altura del objeto serían 5 centímetros. Para descubrir dónde se forma la imagen voy a utilizar dos rayos que son suficientes. Trazo el rayo paralelo que al rebotar en el espejo va a pasar por el foco. Y trazo el rayo radial que pasa por el centro de curvatura, partiendo del punto más alto del objeto. Este rayo se refleja en el espejo, rebotando en la misma dirección en la que va. El cruce de estos dos rayos me da en este punto de aquí y de esta manera obtengo la imagen. Para calcular lo que me pide el ejercicio, aplico las ecuaciones de las que dispongo para este tipo de espejos. La primera que voy a emplear es que 1 partido S' más 1 partido por S es igual a 2 partido por R. Sustituyo, S vale menos 0,15, R vale menos 0,1, la incógnita es S', la despejo y me da menos 0,075. Vemos que la distancia imagen, como ya veo en el propio dibujo, está situada a una distancia menor del centro de curvatura. El radio es 0,1 y esto está a 0,075. Para calcular ahora la altura de la imagen, aplico la ecuación del aumento lateral. I' partido por I es igual a menos S' partido por S. Se llama aumento lateral porque en la parte superior de esta ecuación pongo el tamaño de la imagen y en la parte inferior pongo el tamaño del objeto. Al dividir una cosa entre la otra me da cuántas veces mayor es la imagen que el objeto. De ahí la palabra de aumento. Sustituyo por valores con los signos adecuados. Sería I' partido de 0,05 es igual a menos S'. S' sería menos 0,075, lo acabo de calcular en la ecuación anterior, dividido por S. Y S vale menos 0,15, que es un dato que me da el problema. Solo tengo la incógnita de I', la despejo y me sale menos 0,025, que será la altura de la imagen y por tanto, como tiene signo negativo, será hacia abajo. Como los rayos realmente pasan por ese punto, será una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto.
En el apartado B me pregunta dónde tengo que colocar el objeto para que su imagen tenga el mismo tamaño. Vamos a resolver esto de dos maneras. Primero, lo vamos a ver gráficamente y luego vamos a resolverlo analíticamente. De las 5 posibles zonas en las que puedo situar el objeto, en la que se produce que la imagen tenga el mismo tamaño que el objeto es cuando se coloca en el centro de curvatura. La imagen va a salir invertida, del mismo tamaño y situada en el mismo centro de curvatura. Vamos a trazar de todas formas los rayos para verlo. Trazamos el rayo paralelo que se refleja en el espejo pasando por el punto focal. Y en esta ocasión vamos a trazar el rayo focal. El rayo focal es el rayo que, partiendo del extremo del objeto, pasa por el punto focal objeto, rebota en el espejo y sale paralelo. El punto donde se intersectan estas dos líneas después de haber rebotado en el espejo, porque vemos que también se intersectan en el foco, pero el rayo focal todavía no ha pasado por el espejo. Pues como decía, el punto donde se intersectan me da dónde se va a formar el extremo del objeto y vemos que entonces se forma en el mismo sitio con la misma altura pero invertido. Vamos ahora a mirarlo analíticamente. Voy a aplicar las ecuaciones de las que dispongo para este tipo de espejo. Como me dice que la altura del objeto va a ser la misma, y' partido por i va a ser igual a 1. I es positivo y' es negativo, entonces da menos 1. Esto va a ser igual a menos s' partido por s. Y la otra ecuación es que 1 partido s' más 1 partido por s es igual a 2 partido por r. Tengo de incógnitas todavía s' y s, y r vale menos 0,1. Tengo en este momento dos ecuaciones con dos incógnitas. Es aplicar matemáticas y resolverlo. Me sale que s y s' son idénticas, como ya me adelantó la solución gráfica, y que vale menos 0,1 metros, que es justo el radio del espejo, y por tanto el punto donde se situaría sería en el centro de curvatura. Problema 4. Delante de un espejo cóncavo de 1 metro de radio y a una distancia de 0,75 metros se coloca un objeto luminoso de 10 centímetros. Apartado A. Determinar la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo. Apartado B. Si desde la posición anterior el objeto se acerca a 0,5 metros hacia el espejo, calcular la posición, la naturaleza y el tamaño de la imagen formada por el espejo en este caso. Como siempre, empezamos por hacer un dibujo donde colocamos todos los datos. Me dice el enunciado que el radio es de 1 metro y que el objeto está situado a 75 centímetros del vértice. Como sabemos que el foco en este tipo de espejos está a la mitad del radio, el foco estaría situado a 0,5 metros del vértice. Como el objeto está situado a 0,75, la conclusión es que el objeto está entre el centro de curvatura y el foco. Trazo los rayos que me permiten descubrir dónde se forma la imagen. Voy a utilizar el rayo paralelo, rebota en el espejo y pasa por el punto focal. Y el rayo radial sale del centro de curvatura, pasa por el extremo del objeto, se refleja en el espejo rebotando en la misma dirección en la que va el rayo. El cruce de estos dos haces me va a dar dónde se va a formar la imagen. Vemos que la imagen va a ser de mayor tamaño e invertida. Vamos a descubrir lo que me pide, su altura y dónde se posiciona. Aplico las mismas ecuaciones que vengo aplicando en los problemas anteriores. I' partido por i es igual a menos s' partido por s, y la otra ecuación es que 1 partido de s' más 1 partido por s es igual a 2 partido por r. Sustituyo en la de arriba por valores, lo que desconozco es i' y s'. De la ecuación de abajo puedo descubrir cuánto vale s' y con este valor me voy a la ecuación de arriba, lo sustituyo y acabo descubriendo i'. Después de hacer todas estas operaciones, que no es más que aplicar las matemáticas, sale que la imagen se sitúa a menos 1,5 metros, por tanto más allá del centro de curvatura, y que su altura es menos 0,2, con lo cual quiere decir que está invertida. Como los rayos pasan realmente por el punto donde se va a formar la imagen, va a ser una imagen real, invertida y de mayor tamaño. Teníamos que la altura del objeto era 0,1 y la altura de la imagen es 0,2.
En el apartado B me dice que el objeto se ha acercado 0,5 metros hacia el espejo. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de interpretar esto. Quiere decir que desde donde está se desplaza 0,5 metros hacia el espejo. Por tanto, va a pasar del punto focal. Tengo que se ha desplazado 0,5 metros desde la posición que ocupaba anteriormente y tengo que desde la posición que ocupaba anteriormente hasta el vértice hay 0,75. Mirando estas distancias veo que la nueva distancia que va del objeto al vértice, lo que le llamamos S, va a ser la diferencia entre 0,75 y 0,5. Por tanto, la distancia S, lo que es en valor absoluto, es directamente la resta de los 0,75 menos 0,5. Esta distancia es 0,25. Como sabemos que está al lado izquierdo del espejo, le pongo el signo menos. Vamos a ver dónde se forma la imagen. Lanzamos el rayo paralelo, se refleja en el espejo y rebota pasando por el foco. Si nos damos cuenta, este rayo paralelo es exactamente el mismo que he trazado cuando lo tenía más alejado. Lo que sí varía es el rayo radial. Trazo ahora de nuevo cuál sería el rayo radial y vemos que ahora, en esta posición, hacia el lado izquierdo, estos rayos divergen. La convergencia se produciría en el lado derecho, dibujando las prolongaciones de los rayos. Entonces descubro que ahora la imagen se me va a formar en el lado derecho y va a ser de mayor altura. Aplico las dos ecuaciones que he aplicado en el apartado anterior, sustituyo los datos nuevos. Ahora lo que ha cambiado es la distancia S, que pasa de valer menos 0,75 a menos 0,25. Resuelvo este sistema de ecuaciones y los resultados que obtengo es que ahora la imagen se me forma a una distancia de 0,5, me sale positivo, como tiene que ser al formarse en el lado derecho del sistema óptico, y la altura de la imagen va a ser 0,2, también en una imagen derecha porque el resultado es positivo. La imagen se forma por la intersección de las proyecciones. Los rayos realmente no pasan por ahí porque no pueden atravesar el espejo. Por tanto, esta imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Problema 5. Un espejo esférico convexo proporciona una imagen virtual de un objeto que se encuentra a 8 centímetros del espejo. El tamaño de dicha imagen es 1/10 del tamaño del objeto. Apartado A. ¿A qué distancia del espejo se forma la correspondiente imagen virtual? Apartado B. ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo y cuáles son las distancias focales objeto e imagen? Y apartado C. Si al desplazarse el objeto por el eje óptico el tamaño de su imagen aumenta, se acerca o se aleja al vértice. Empezamos por hacer el dibujo de este sistema y por colocar los datos que tenemos. En este caso, que el objeto está situado a 8 centímetros del vértice. Como está hacia el lado izquierdo, esta distancia sería menos 0,08. Vamos a descubrir entonces dónde se forma la imagen. Lanzo el rayo paralelo y se refleja en el espejo. Para saber la dirección que lleva este rayo reflejado, tengo que unir el punto focal con el punto donde intersecta este rayo paralelo al espejo y trazo el rayo reflejado. Vemos intuitivamente que este rayo rebota desplazándose hacia arriba, imaginándonos cómo es la superficie y cómo es la normal a la superficie en ese punto. El otro rayo que empleo es el rayo radial. Lo mando hacia el centro de curvatura. Este rayo impactaría contra el espejo y rebotaría regresando en la misma dirección en la que incide. Estos rayos en la parte izquierda divergen. Por tanto, el punto donde se van a unir es hacia la zona derecha. En el punto donde se intersectan estas dos líneas se me formará la imagen. Como realmente por esta zona no están pasando los rayos, esta imagen será virtual. Aparte, descubro que es más pequeña que el objeto. Vamos a aplicar las ecuaciones y vamos a descubrir lo que me pide. En el apartado A, aplico la ecuación del aumento lateral, que es y' partido por i es igual a menos s' partido por s. Me dice que el tamaño de la imagen es 1/10 del tamaño del objeto. No me está diciendo cuánto vale el tamaño del objeto. Entonces lo dejo como incógnita y el tamaño de la imagen será 1/10 de i. I se me anula, s' no lo sé
y S sí que lo sé, vale menos 0,08. De espejo S' sale 8 por 10 a la menos 3 metros. Esta es la distancia a la que se va a formar la imagen desde el vértice hacia el lado derecho. En el apartado B me pide el radio de curvatura y los puntos focales. La ecuación que aplico es que 1 partido de S' más 1 partido de S es igual a 2 partido por R. Sé cuánto vale S', que es 0,008, sé cuánto vale S, que es menos 0,08, y despejo el radio de curvatura. Me sale 1,78 por 10 a la menos 2 metros. Es positivo porque este radio de curvatura está en el lado derecho. En los espejos, el punto focal imagen y el punto focal objeto están situados en el mismo punto y además coincide con la mitad del radio. Como acabo de descubrir el radio, lo divido por 2 y descubro a la distancia a la que están estos dos puntos focales. En el apartado C me pregunta que si la imagen del objeto va aumentando, ¿qué hace este objeto? ¿Se está acercando al espejo o se está alejando? Vamos a realizar una representación gráfica donde descubriremos la solución. Si el objeto se encuentra originalmente en el punto 3, trazaremos dos rayos para descubrir dónde se forma la imagen. Lanzamos el rayo paralelo, al llegar a la superficie del espejo lo dirigimos hacia el foco para descubrir la dirección en que rebota. Si nos fijamos detenidamente, la dirección de este rayo es independiente de lo cerca o lejos que situemos el objeto, solo cambia si cambia el tamaño del objeto. El otro rayo que trazamos es el radial, que se dirige hacia el centro de curvatura. Donde se cruzan estos dos rayos se va a formar la imagen. Este rayo, a diferencia del otro, sí que cambia en función de la distancia del objeto al espejo. Se puede observar que a medida que se aleja el objeto, este rayo tiene menos pendiente y se cruza con el rayo focal en un punto cada vez más bajo. Conclusión: a medida que se acerca el objeto, la imagen se hace cada vez más grande. Y por último, cuanto más se acerca el objeto al espejo, y por tanto menor es su distancia, también se hace menor la distancia donde se va a formar la imagen, pero la variación que se produce en las sucesivas posiciones del objeto es más acusada que la que se produce entre las sucesivas posiciones de sus imágenes, que están cada vez más juntas.